Marisa, quiero que esto sea lo más civilizado posible, dijo Ronald, deslizando una carpeta sobre la fría mesa de mármol. Dentro, los papeles del divorcio esperaban como una sentencia. A su lado, su joven asistente Sofía apenas podía ocultar una sonrisa de triunfo. Sofía y yo vamos a empezar una familia. Necesita tranquilidad y apoyo total. Es por una buena causa, ¿entiendes? Voy a formar una familia de verdad. La frase, cargada de desprecio por sus 15 años juntos, resonó en el silencioso salón VIP del aeropuerto, destrozando a Marisa en un instante. Antes de contarte cómo esta mujer, humillada frente a la amante de su esposo, convirtió su dolor en la más fría de las venganzas, detente un momento. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me emociona saber hasta dónde llegan estas historias y sentir que estamos juntos en esto. Ahora sí, volvamos al momento en que el mundo de Marisa se hizo pedazos. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar 15 años atrás. Marisa no nació entre lujos ni apellidos importantes. Creció en un pequeño pueblo de Puebla, donde el olor a tierra mojada y a maíz recién hecho era el perfume de su infancia. Su familia, gente de trabajo y corazón noble, le enseñó que la dignidad no se compra, se construye con esfuerzo y discreción. Con una beca bajo el brazo y el sueño de abrir su propio restaurante, llegó a la Ciudad de México, una jungla de concreto que prometía tanto como lo que podía quitar. Fue en los pasillos de la Universidad de Gastronomía donde conoció a Ronald. Él no estudiaba cocina sino administración, pero supo encontrarla. Era carismático, ambicioso, con una sonrisa que parecía capaz de venderle hielo a un esquimal. Le habló de futuros brillantes, de conquistar el mundo juntos. Tú y yo, Marisa, somos el equipo perfecto. Tú eres el corazón, la magia de la cocina, y yo seré la cabeza, el que construya el imperio. Ella, joven y enamorada, creyó en cada una de sus palabras, sacrificó su propio sueño por el de él, o mejor dicho, por el que él le hizo creer que era de ambos. Los primeros años fueron una mezcla de amor y trabajo incansable. Vivían en un pequeño departamento donde la cocina era el centro de todo. Marisa pasaba noches enteras perfeccionando la receta secreta del pollo frito, ese sabor único que se convertiría en la firma de Rey Pollo. Usaba sus conocimientos no solo para crear, sino para organizar cenas con posibles inversores, sonriendo, sirviendo, y siendo la esposa perfecta que la imagen pública de Ronald requería. Dejó su carrera, sus planes, e incluso se distanció de su familia, que nunca confió del todo en el brillo desmedido de aquel hombre. Poco a poco, el éxito llegó, y con él, el cambio. La casa se hizo más grande pero también más fría. Las cenas juntos fueron reemplazadas por reuniones importantes de las que él regresaba de madrugada, oliendo a un perfume que no era el de ella. Su teléfono, que antes dejaba olvidado en cualquier rincón, ahora tenía un código de seguridad, y siempre permanecía boca abajo sobre la mesa. Pequeños detalles, como alfileres envenenados que se clavaban en el corazón de Marisa. Él ya no le preguntaba cómo había sido su día. Simplemente asumía que había sido igual que todos los demás, esperándolo. Luego vino el distanciamiento físico. Un rechazo sutil a su mano cuando caminaban. Un suspiro de fastidio ante un abrazo inesperado. Empezó a criticar su forma de vestir, sugiriendo que era demasiado sencilla para la esposa de un director general. Compraba ropa nueva y cara, camisas ajustadas y trajes de diseñador que no encajaban con el hombre que ella conoció. El hombre que le prometió un imperio compartido, ahora la trataba como un mueble antiguo, en una casa que ya no sentía suya. La traición no fue un solo acto, fue una lenta y dolorosa erosión de todo lo que habían construido. La primera vez que escuchó el nombre Sofía, fue en una cena casual. Ronald hablaba de su nueva asistente con un entusiasmo que no le había dedicado a ella en años. Es brillante, Marisa, una eficiencia que no te imaginas. Me lee el pensamiento. Al principio, Marisa no le dio importancia, era normal que un director se apoyara en su equipo. Pero pronto, el nombre de Sofía comenzó a aparecer en todas partes, en las excusas para llegar tarde, en los gastos de representación que incluían cenas para dos en restaurantes íntimos, en la forma en que él sonreía al mirar su teléfono. Sofía no era solo una asistente, era una presencia invisible que se estaba comiendo los restos de su matrimonio. Un día, mientras limpiaba el auto que él rara vez le permitía usar,
Encontró una pluma fuente de oro rosa bajo el asiento del copiloto. Era un objeto caro, elegante, demasiado femenino para ser de un colega. Cuando se la mostró esa noche, Ronald se la arrebató de la mano con una irritación desproporcionada. «Es un regalo de un proveedor para la oficina. Deja de revisar mis cosas como si fueras mi madre», espetó, guardándola en el bolsillo de su saco. Marisa no dijo nada, pero el frío en el estómago le confirmó lo que su corazón se negaba a aceptar. No era la pluma. Era la mentira fácil. El desprecio en su voz, la prueba de que él ya vivía en un mundo del que ella no formaba parte. La confirmación visual llegó en la gala anual de la empresa. Ronald insistió en que fuera, pero desde que llegaron la abandonó cerca de la barra. Fue entonces cuando la vio. Sofía, envuelta en un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo, no se separaba de él. Le susurraba cosas al oído, le acomodaba la corbata, y lo miraba con una devoción que iba más allá de lo profesional. En un momento, mientras Marisa sostenía su copa sintiéndose como un fantasma, Sofía se le acercó con una sonrisa afilada. «Señora Marisa, qué gusto conocerla por fin. Ronald habla tanto de usted». Su mirada recorrió el sencillo pero elegante vestido de Marisa. «Debe ser maravilloso tener una vida tan doméstica, tanto tiempo para usted». La palabra doméstica fue pronunciada como un insulto, una etiqueta, para marcarla como algo anticuado y sin valor. Más tarde esa noche, un viejo socio se acercó a felicitarlos. «Marisa, siempre lo digo, esta empresa no sería nada sin tu receta original. Tú eres el alma de Rey Pollo». Antes de que ella pudiera agradecer, Ronald soltó una carcajada forzada. «Ay, Carlos, no exageres. Marisa es una reina en la cocina de la casa, sí, pero los negocios son otra cosa. Para eso se necesita visión, no solo buen sazón». La humillación fue pública, un puñal clavado frente a todos. La redujo a una simple cocinera, borrando 15 años de sacrificios y apoyo incondicional con una sola frase condescendiente. Sofía a su lado, sonrió con suficiencia. Había ganado. De regreso a casa, el silencio en el auto era denso, pesado. Marisa ya no sentía tristeza, sino una rabia helada que comenzaba a cristalizarse en su interior. Ya no le importaba si él la amaba. Lo que la estaba destrozando era el desprecio, la forma en que él reescribía su historia para dejarla fuera. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó ella con la voz firme. Ronald ni siquiera la miró. «¿Hacer qué? ¿Decir la verdad?». «Marisa, por favor. Agradece que tienes una vida cómoda, y no me molestes con tus dramas. Ya no estoy para eso». La conversación terminó ahí. Él se durmió en el cuarto de huéspedes, y ella se quedó despierta, viendo cómo el imperio que ella había financiado en secreto se convertía en el escenario de su propia humillación. Las semanas siguientes fueron una tortura calculada. Él empezó a ridiculizar sus sueños frente a otros. Cuando ella mencionó tímidamente en una cena con amigos su vieja idea de abrir un pequeño bistró, él se burló. «Mi amor, ¿para qué quieres jugar a la restaurantera? Es un dolor de cabeza. Mejor dedícate a tus clases de yoga». La amante, que ahora era invitada a todo, añadió con veneno: «Ay sí señora, un negocio propio es para quienes de verdad lo necesitan». Cada palabra era un golpe, diseñado para hacerla sentir pequeña, inútil, dependiente. Él prefería ir a los eventos sociales solo o con Sofía, usando excusas cada vez más pobres. «Es solo de trabajo, te aburrirías, el ambiente es muy pesado para ti». La estaba aislando, borrándola de su vida pieza por pieza. La estocada final no fue un grito ni una pelea, sino un pedazo de papel, la factura de la tarjeta de crédito que llegó por correo. Marisa la abrió por costumbre, sin esperar nada nuevo, pero allí estaba, entre los gastos de restaurantes caros y tiendas de lujo, un cargo recurrente que se repetía mes a mes, un pago a una de las clínicas de fertilidad más exclusivas de Europa. Debajo, en letras pequeñas, el concepto: tratamiento de pareja, fase inicial. En ese instante, todas las piezas encajaron. Los viajes de negocios de Ronald, la sonrisa triunfante de Sofía, la crueldad de sus palabras. No solo la estaba engañando, la estaba reemplazando. Estaba construyendo una nueva vida, una familia de verdad, sobre las ruinas de la suya. El aire en la sala VIP se volvió denso, casi irrespirable. Con la factura de la clínica de fertilidad temblando en su mano,
Marisa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cada murmullo, cada anuncio de un vuelo lejano, se desvaneció en un zumbido agudo en sus oídos. Se levantó, caminó los pocos pasos que la separaban de la mesa donde Ronald y Sofía planeaban su futuro sobre las cenizas del suyo, y dejó el papel sobre el mármol frío. No dijo una palabra, solo esperó. Ronald miró el papel, luego a Marisa y una expresión de fastidio cruzó su rostro. No hubo sorpresa, ni culpa, solo la irritación de quien es descubierto en un plan que consideraba perfecto. Marisa, quiero que esto sea lo más civilizado posible, dijo, deslizando una carpeta a su lado. Dentro, los papeles del divorcio esperaban como una sentencia. A su lado, Sofía apenas podía ocultar una sonrisa de triunfo. Sofía y yo vamos a empezar una familia. Necesita tranquilidad y apoyo total. Es por una buena causa, ¿entiendes? Voy a formar una familia de verdad. La frase, cargada de desprecio por sus 15 años juntos, resonó en el silencioso salón, destrozando a Marisa en un instante. Su corazón martillaba contra sus costillas. Un tambor salvaje anunciando una guerra interna. La sangre le subió al rostro, sintió un calor insoportable en las mejillas. Quería gritar, abofetear esa sonrisa condescendiente de su esposo, arrancar la máscara de victoria del rostro de Sofía. Pero su cuerpo no respondió. Estaba paralizada, atrapada en un bloque de hielo mientras el mundo ardía a su alrededor. Vio cómo Sofía, sintiéndose dueña de la situación, se inclinaba hacia adelante. Su voz un susurro venenoso que solo Marisa podía oír. 15 años, y ni siquiera pudiste darle un heredero. Algunas mujeres simplemente no nacieron para ser madres, nacieron para ser un obstáculo. Fue entonces cuando Ronald soltó una carcajada. No fue una risa nerviosa o incómoda, sino una risa genuina, cruel, que resonó en la sala y atrajo las miradas de los pocos pasajeros presentes. Se rió como si Sofía hubiera contado el chiste más brillante del mundo. Ay, Marisa, siempre tan dramática. ¿Ves? Este es el tipo de energía que ya no quiero en mi vida. No la defendió. No la consoló. La exhibió. La señaló como la causa de su propia infelicidad, como un objeto defectuoso que finalmente iba a desechar. La humillación fue total, pública, un reflector que la iluminaba en su momento de máxima vulnerabilidad. El mundo pareció inclinarse. Marisa sintió que el aire le faltaba, su visión se volvió borrosa en los bordes. Su cuerpo le pedía colapsar, caer de rodillas y dejar que el dolor la consumiera. Pero entonces, en lo más profundo de su ser, algo hizo clic. Una pieza de su corazón, la que había mantenido la esperanza y el amor por tanto tiempo, se quebró y se convirtió en polvo. Y en su lugar, surgió algo nuevo. Algo frío, afilado y terriblemente lúcido. La rabia se disipó, reemplazada por una calma gélida que le recorrió las venas y le aclaró la mente. Levantó la vista. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo una serenidad desconcertante. Miró a Ronald, no como a su esposo, sino como a un extraño, un mal negocio. Luego miró a Sofía, no como a su rival, sino como a una pieza insignificante en un tablero de juego que de repente veía con una claridad absoluta. Tomó la pluma que él le ofrecía, su pulso ahora firme y regular, la respiración que antes era un jadeo ahogado, ahora era profunda y controlada. El temblor en sus manos había desaparecido. «Tienes razón, Ronald», dijo, su voz sorprendentemente estable, casi melódica. «Es hora de que cada quien tenga lo que se merece». Firmó los papeles del divorcio con un trazo limpio y elegante. No había duda, no había vacilación. Era la firma de una mujer que no estaba terminando un capítulo, sino cerrando un libro para siempre. Se levantó, alisó su vestido y los miró por última vez, no con dolor, sino con una extraña mezcla de lástima e indiferencia. «Que tengan un buen vuelo». Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, su espalda recta, su paso firme. Ronald y Sofía se miraron, sonriendo, convencidos de su victoria. No tenían idea de que acababan de presenciar el nacimiento de la mujer que los destruiría sin levantar la voz. Mientras caminaba por los pasillos estériles del aeropuerto, el sonido de sus tacones sobre el mármol pulido era lo único que rompía el silencio en su cabeza.
El dolor agudo de la humillación había dado paso a una claridad helada, una lucidez tan intensa que casi dolía. No derramó ni una sola lágrima. Las lágrimas eran para la mujer que había sido hasta hace 10 minutos. La mujer que era ahora no tenía tiempo para ellas. Al llegar a su auto no encendió la radio. Condujo por el viaducto en un silencio absoluto, observando las luces de la ciudad como si las viera por primera vez. No eran las luces de su hogar compartido, eran las luces de su ciudad, de su imperio. Y un empleado desleal estaba a punto de intentar robarlo. Al entrar en la casa, el olor a café recién hecho, y a la loción cara de Ronald, la golpeó como un recuerdo de otra vida. Ignoró las fotos en la pared, esos retratos de una felicidad fabricada que ahora parecían una burla. Pasó de largo por su habitación, por la cocina que había sido su refugio, y se dirigió directamente al único lugar que siempre había evitado, el despacho de Ronald. Era su santuario, el centro de su poder. O eso creía él. Lentamente, Marisa se sentó en la imponente silla de cuero que él tanto amaba. El cuero frío bajo sus manos se sintió como una armadura. Por primera vez en 15 años, no se sentía como una intrusa en ese espacio. Se sentía como una reina reclamando su trono. Encendió la computadora principal, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Ronald, en su infinita arrogancia, nunca había creído que ella tuviera el interés o la capacidad para entender sus negocios. Su contraseña era patéticamente predecible. Rey Pollo 01. Un escalofrío de desprecio la recorrió mientras sus dedos tecleaban. Dentro, encontró un universo de traición perfectamente organizado en carpetas. No solo correos con Sofía llenos de planes y promesas, sino también hojas de cálculo ocultas, transferencias a cuentas personales disfrazadas de bonos de rendimiento, y un borrador de un plan de negocios para una nueva cadena de restaurantes que planeaba abrir en Europa. Con el dinero de ella. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Llorarías, gritarías, te enfrentarías a él en ese mismo instante? ¿O te sentarías en silencio, como ella, y empezarías a desmantelar su mundo pieza por pieza? Escribe en los comentarios. Tu respuesta dice mucho de la fuerza que llevas dentro. Marisa no sintió la necesidad de confrontarlo. El enfrentamiento era un acto de emoción, y ella ya operaba en un plano de pura estrategia. Conectó un disco duro externo, uno que guardaba desde hacía años para una emergencia que nunca pensó que llegaría, y comenzó a copiarlo todo. Cada correo, cada factura del tratamiento de fertilidad pagada con la tarjeta corporativa, cada reserva de hotel de lujo a nombre de Sofía, cada archivo que demostraba la malversación de fondos. Trabajó durante horas, metódica y silenciosa, como un cirujano extirpando un tumor. El sol comenzaba a asomarse por la ventana cuando terminó. Tenía todo lo que necesitaba. Luego, hizo la primera de 2 llamadas. La primera fue a su primo, un genio de la informática que vivía en Monterrey, y que, al igual que el resto de su familia, nunca había confiado en Ronald. David, necesito que instales de forma remota ese programa del que me hablaste una vez, en el teléfono y la computadora de la oficina. Quiero un registro de todo a partir de ahora. No tuvo que dar explicaciones. Su primo solo dijo, considéralo hecho, prima, ya era hora. La segunda llamada fue al número que su abuelo le hizo memorizar el día que le entregó los documentos del fideicomiso. Licenciado Morales, habla Marisa. Es momento de activar el protocolo tierra firme. Necesito que prepare todos los documentos. La junta directiva debe ser convocada de urgencia. Del otro lado de la línea, la voz grave y serena del abogado respondió sin sorpresa. Estaba esperando su llamada, señora. Estaremos listos. Los siguientes días fueron una obra de teatro. Marisa interpretó el papel de la esposa devastada a la perfección. Cuando Ronald regresó a casa esa noche, la encontró en el sofá, con los ojos enrojecidos gracias a una cebolla y una expresión de infinita tristeza. Él se sintió poderoso, magnánimo en su victoria. Intentó consolarla con palabras vacías sobre nuevos comienzos y ser amigos. Ella sentía, lloraba en silencio, y cada una de sus lágrimas falsas era un brindis por su inminente caída. Mientras él dormía plácidamente, soñando con su nueva vida, Marisa escuchaba en su propio teléfono las conversaciones que él tenía con Sofía, grabadas gracias a David. Hablaban de cómo la dejarían sin nada, de cómo ella era demasiado simple para merecer el imperio. La noche antes del vuelo, Ronald estaba eufórico. Hizo las maletas,
hablando sin parar de la expansión europea de Rey Pollo, una expansión que ahora Marisa sabía que era una fachada para desviar millones a sus cuentas en el extranjero. Le dio un beso condescendiente en la frente. Cuídate mucho, Marisa. De verdad te mereces ser feliz. Ella lo miró a los ojos, y por un segundo, él creyó ver un destello de algo que no era tristeza. Pero fue tan rápido que lo descartó. La vio por última vez a través del espejo retrovisor del auto que lo llevaba al aeropuerto, una figura pequeña y frágil en la puerta de la enorme casa. Sonrió. Pobre Marisa, no tenía idea de que el vuelo que estaba a punto de tomar, no lo llevaría a una nueva vida, sino directamente al final de la suya. El sonido del anuncio para abordar el vuelo a Roma fue como la música de su victoria. Ronald tomó la mano de Sofía, entrelazando sus dedos con una posesividad triunfante. ¿Ves? Te lo dije. El futuro es nuestro, le susurró, dándole un beso rápido en los labios. Sofía sonrió, una sonrisa que había estado ensayando frente al espejo durante meses. Se sentía invencible, la reina recién coronada al lado de su rey. Dejaban atrás a la patética y estéril Marisa. Un recuerdo borroso que se encogería hasta desaparecer con la distancia. El mundo era suyo, y el primer paso era un capricho en la tienda libre de impuestos. Quiero ese perfume, dijo Sofía señalando una botella de cristal tallado que costaba más que el salario de un mes de sus antiguos colegas. Ronald, en su papel de hombre generoso y poderoso, sacó la tarjeta de crédito corporativa, la negra, la que no tenía límite. Lo que mi reina desee, se la entregó al empleado con un gesto magnánimo. El silencio que siguió fue demasiado largo. El empleado pasó la tarjeta 1, 2, 3 veces. Lo siento, señor, la tarjeta ha sido rechazada. La sonrisa de Ronald se tensó. Imposible, pásala de nuevo. El resultado fue el mismo. ¿Tiene otra forma de pago? La humillación comenzó a picar. Sacó su tarjeta personal, la dorada. Rechazada. El pánico, frío y diminuto, comenzó a nacer en su estómago. Debe ser un problema del sistema del aeropuerto, espetó, arrastrando a Sofía lejos del mostrador antes de que su vergüenza fuera más evidente. ¿Alguna vez has sentido esa pequeña satisfacción de ver a alguien arrogante recibir su primera dosis de realidad? Pues prepárate, porque lo que estás a punto de ver es solo el comienzo de la caída. A veces, la justicia no llega con un estruendo, sino con el silencio de un sistema que simplemente dice no. Llegaron a la fila de migración, el nerviosismo de Ronald disfrazado de irritación. Estos bancos incompetentes. En cuanto aterricemos en Roma, voy a hacer rodar cabezas, murmuraba. Sofía asentía, pero la seguridad en su rostro había sido reemplazada por una delgada capa de preocupación. Cuando llegó su turno, Ronald entregó los pasaportes con la arrogancia de quien se sabe intocable. El oficial de migración, un hombre de rostro impasible, escaneó el documento. Su mirada se detuvo en la pantalla. Levantó la vista, miró a Ronald, y luego volvió a la pantalla. Esa pausa fue el sonido del mundo deteniéndose. Señor Ronald Valdés, por favor acompáñeme a la oficina, dijo el oficial, su voz desprovista de toda emoción. No era una petición, era una orden. El corazón de Ronald dio un vuelco. Disculpe, ¿hay algún problema? Mi vuelo está por salir. El oficial no respondió. Simplemente le hizo un gesto con la cabeza hacia una puerta de cristal esmerilado. Sofía, pálida como el papel, lo siguió en silencio. La pequeña oficina era fría, impersonal y olía a desinfectante. Otro hombre, de traje y con un portafolio, los esperaba. No era un oficial de migración. Era un agente de la Unidad de Delitos Financieros. Señor Valdés, mi nombre es el agente Rivera, dijo el hombre, sin ofrecer la mano. Se le informa que tiene una prohibición de salida del país con efecto inmediato. La arrogancia de Ronald explotó. Esto es ridículo. Es un error. ¿Usted sabe quién soy yo? Soy el director general de Rey Pollo. Voy a demandar a todo el departamento de migración. El agente Rivera ni se inmutó. Abrió su portafolio y sacó una carpeta. No es un error, señor. Usted está bajo investigación formal por fraude corporativo, malversación de fondos y desvío de capitales a cuentas no declaradas en el extranjero. Cada palabra era un martillazo que demolía el castillo de naipes de Ronald.
Sofía soltó un jadeo ahogado. Miró a Ronald, esperando que se riera, que desmintiera todo aquello con su habitual seguridad. Pero el rostro de Ronald había perdido todo su color. El sudor perlaba su frente. Sacó su teléfono, temblando. «Voy a llamar a mi abogado». El agente Rivera esbozó una media sonrisa. «Adelante. Aunque le informo que, como parte del protocolo de la investigación, todas sus cuentas personales y corporativas han sido congeladas. Sus líneas de crédito han sido revocadas y sus poderes como representante legal de la empresa, Rey Pollo S.A.D.C.V., han sido suspendidos por orden del Consejo Directivo». Fue entonces cuando Ronald lo entendió. No era el gobierno, no era un error del banco, era ella, era Marisa. Levantó la vista, sus ojos buscando desesperadamente a través del cristal de la oficina. Y la vio. Al otro lado de la terminal, en el piso superior, de pie junto a un ventanal con vistas a la pista, estaba Marisa. No sonreía. No parecía furiosa, simplemente lo observaba, su rostro una máscara de serenidad, como una diosa contemplando el destino inevitable de un mortal que se había atrevido a desafiarla. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia. En los ojos de él, había pánico, incredulidad, y la comprensión tardía de su propia estupidez. En los de ella, no había nada, ni amor, ni odio, solo el vacío de un asunto terminado. Sofía siguió su mirada y también la vio. Vio a la mujer que había humillado, a la que llamó doméstica y obstáculo, parada allí como la dueña de todo, y en ese instante, Sofía comprendió que no era la amante de un rey, sino la cómplice de un ladrón que acababa de ser atrapado. Lentamente, dio un paso atrás, alejándose de Ronald, rompiendo el último lazo físico que los unía. Él era un barco que se hundía, y ella no pensaba ahogarse con él. La sonrisa de triunfo se había derretido de su rostro, dejando solo el rictus del miedo y la derrota. Por los altavoces, una voz anunció: «Última llamada para los pasajeros del vuelo 742 con destino a Roma». El sonido del avión despegando fue el epitafio de sus sueños. Ronald se desplomó en una silla, su cuerpo finalmente rindiéndose. El hombre que 15 minutos antes se sentía el dueño del mundo, ahora no era más que un prisionero en un aeropuerto, despojado de su poder, su dinero y su futuro. Marisa lo observó un segundo más. Luego, sin cambiar de expresión, se dio la vuelta y caminó con paso firme, su silueta desapareciendo entre la multitud. No necesitaba ver más. La casa estaba limpia, su imperio estaba a salvo, y ella por primera vez en 15 años, era completamente libre. 6 meses después, la mujer que entraba en la sala de juntas de Rey Pollo, no se parecía en nada a la sombra que Ronald había dejado en el aeropuerto. Esta Marisa se movía con una economía de gestos que denotaba poder. Su cabello, antes recogido en un moño discreto, ahora caía sobre sus hombros en ondas suaves y deliberadas. Vestía un traje sastre de color azul profundo, una armadura moderna que no ocultaba su feminidad, sino que la acentuaba. Los miembros del consejo, los mismos hombres que antes le daban palmaditas condescendientes en el brazo, ahora se ponían de pie cuando ella entraba. Su voz, cuando hablaba, era serena pero inquebrantable, presentando un plan de renovación que no solo rescataba la empresa del desastre financiero de Ronald, sino que la proyectaba hacia un futuro que nadie había imaginado. No era la esposa del jefe, era la dueña del imperio, y todos lo sabían. Su primera decisión como CEO fue volver a la cocina. Contrató a Alejandro, un antiguo compañero de la escuela de gastronomía cuyo talento había admirado en silencio durante años. Él, a diferencia de Ronald, no veía en ella a una mujer a quien moldear, sino a una colega a quien respetar. Pasaban horas en la cocina de innovación, rodeados del aroma a especias y a ideas nuevas. Un día, mientras probaban una nueva salsa, él la observó. «¿Sabes? Siempre pensé que eras la mejor de la clase». Me preguntaba a dónde había ido todo ese fuego. Marisa probó la salsa, cerró los ojos un instante y sonrió, una sonrisa genuina que no había sentido en más de una década. «No se fue a ninguna parte», respondió, mirándolo a los ojos. «Solo estaba esperando la leña correcta para volver a arder». En ese intercambio, no solo se cocinaba una nueva receta, sino el comienzo de algo basado en la admiración mutua.
La inauguración del nuevo restaurante insignia de la marca fue un evento que paralizó la ciudad. Ya no se llamaba Rey Pollo, sino Raíz, un nombre que lo decía todo. El lugar era un reflejo de ella, elegante, auténtico, sin pretensiones pero lleno de carácter. Marisa no estaba sentada en la mesa principal recibiendo aplausos. Estaba en la línea de pase de la cocina, con una filipina impecable sobre su vestido, supervisando cada plato, asegurándose de que la promesa de calidad que su abuelo le había inculcado se cumpliera. Observaba a la gente reír, comer, disfrutar. Vio a su familia, sentada en una mesa de honor, mirándola con un orgullo que las palabras no podían expresar. Alejandro se acercó y le puso una mano en el hombro. No dijo nada, no hacía falta. Marisa levantó la copa que un mesero le ofrecía. No era un brindis por la venganza, sino por el renacimiento. Ronald era un fantasma, una nota a pie de página en su historia, enredado en un laberinto legal del que probablemente no saldría en años. Sofía había desaparecido, borrada del mapa en cuanto el dinero dejó de fluir. Ellos no importaban. Lo que importaba era esa sensación en su pecho, una mezcla de paz y poder que nacía de saberse dueña de su propio destino. Miró su reflejo en el cristal de la ventana, una mujer completa, fuerte, libre. La reina había vuelto a su trono, no para gobernar sobre otros, sino para gobernarse a sí misma. Ella no destruyó a un hombre, simplemente reclamó lo que siempre fue suyo. Su historia no es de venganza, es de justicia. Es el recordatorio de que la verdadera fuerza no está en aguantar el dolor en silencio, sino en usarlo para construir un futuro más brillante. Si tú también crees que ella hizo lo correcto, que la dignidad no tiene precio, y que la justicia a veces llega cuando menos se le espera, dale like a este video. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.